Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os traigo la guía definitiva para descongelar con seguridad los alimentos en el microondas. Una cosa es tener una buena despensa saludable y otra es que nos pille el toro porque se nos ha olvidado descongelar con antelación o porque queremos preparar algo de última hora y bueno, pues esos imprevistos siempre están en nuestro día a día. Os hablo de la despensa saludable porque si me seguís habitualmente ya sabréis que yo considero el congelador una parte importante de esa despensa saludable que nos permite conservar alimentos frescos, carnes, pescados, frutas, por ejemplo, verduras, y que además nos permite alargar mucho tiempo esa conservación y utilizarlos de manera habitual. Hay muchos alimentos que podemos conservar en el congelador, sobre todo si los congelamos caseros, pero también algunas versiones industriales que no necesitan descongelación previa para poderlos utilizar. Este es el caso, por ejemplo, de la mayoría de las verduras, con lo cual si tenéis ahí un momento de aprieto para preparar alguna receta, pensad en recetas con verduras que van directamente a la sartén o a la cazuela sin necesidad de descongelación previa. Así que un buen recurso que podemos tener siempre en el congelador para utilizarlo incluso cuando no hemos tenido mucha previsión para descongelar los alimentos. Por otro lado, algo que podemos tener o que debemos tener siempre en cuenta, de hecho, cuando preparamos nuestros propios alimentos para congelar, es congelarlos en versiones individuales. Por ejemplo, si yo tengo un paquetito con pechugas cortadas en filetes que las congelo así un poco extendidas para que no quede una montaña gruesa, puedo descongelarlas en cuestión de segundos metiéndolas en una cazuela con agua fría, que transfiere ese frío, se va yendo del alimento y si renuevo el agua un par de veces, rápidamente. Si yo tengo una hamburguesa congelada, separada, sin que esté pegada a otras, una tortita de carne, puede ir directamente a la sartén. Necesitaré un poco más de tiempo para descongelarla y cocinarla adecuadamente, pero todo en la misma sartén. No es necesario que pase por el microondas ni por cualquier otro tipo de método, es decir, puedo cocinarla directamente. Cuando tenemos pescados, filetes de pescado, por ejemplo, individuales o unas gambas, también puedo evitar esa descongelación si las saco con unos minutos antes y las vuelvo a introducir también en agua fría. De hecho, en algunos casos, esa película de hierro que las recubre, estoy hablando de pescados y mariscos, se puede eliminar fácilmente si lo pasamos unos segunditos por el microondas. ¿Qué ocurre con el microondas? Que corremos el riesgo de, uno, que se nos cocine parte del alimento, que sea más fina o esté por los extremos. 2, por lo tanto, tenemos una descongelación irregular que puede hacer aumentar el riesgo microbiológico en esas zonas que alcanzan mayores temperaturas si después tardo mucho en cocinar esos alimentos. Y 3, la posibilidad de transferencia de partículas peligrosas a esos alimentos. ¿Qué partículas peligrosas? Plásticos principalmente o aluminio, de los envoltorios que se utilizan muchas veces para envolver esos alimentos congelados. Así que primera premisa, desenvolverlos, o si yo sé que mi método habitual de congelación es
en el microondas, lo que tendré que hacer es utilizar envoltorios o envases que se puedan retirar antes de descongelar. Por ejemplo, papel de horno puede ser un buen método porque es más fácil retirarlo, o bolsas, por ejemplo, de zip, de las cuales yo puedo sacar esos alimentos antes de descongelar. En segundo lugar, recipientes adecuados, por supuesto, para el microondas, que no sean de plástico. Pueden ser de vidrio o de cerámica. Ojo con las cerámicas porque hay algunas que incluyen metales en su composición y que se calientan de manera irregular también en el microondas. Así que cuidado también, a veces se puede calentar el recipiente y no calentar el alimento o en este caso no descongelarlo. Para descongelar bien los alimentos sin que sufran cambios de textura y sin que se cocinen, debemos utilizar la función de descongelación, que yo creo que a día de hoy prácticamente todos los microondas la tienen. ¿Por qué? Pues por esa misma razón, porque es la que nos permite descongelar en mejores condiciones. Si no la tenéis, descongelar siempre a la menor potencia posible del microondas, que suelen ser unos 350-400 vatios aproximadamente. ¿Por qué? Porque en ese caso las ondas, si luego giramos el alimento, lo vamos moviendo un poco, nos permiten que el alimento alcance menor temperatura y por lo tanto que la descongelación sea mucho más uniforme. Nos requiere también, como se estaba diciendo, mover un poco el alimento para que sea más uniforme esa descongelación. Hay alimentos que no debemos descongelar en el microondas porque podrían provocar un sobrecalentamiento del propio alimento, incluso en potencias bajas. Son, por ejemplo, alimentos muy ricos en grasa, como por ejemplo los quesos. Cualquier alimento que contenga mucha grasa en su composición sobrecalienta, es decir, aumenta esas temperaturas que tienen lugar dentro del microondas. Si juntamos agua y grasa, todavía aún más, porque en ese caso pues estaríamos multiplicando el efecto del movimiento de esas moléculas de agua, que es lo que calienta los alimentos, con el efecto de aumento de ese calor de la grasa. Cuando tenemos recetas que están elaboradas y se nos ha olvidado descongelarlas, por ejemplo, unas lentejas que las hemos guardado en un tupper, bueno, pues intentad que esos recipientes no sean de plástico porque después no vais a poder sacar las lentejas. Es verdad que las temperaturas que se alcanzan con la descongelación no calientan en exceso esos recipientes, con lo cual podríamos pensar que no hay transferencia de partículas, pero como la descongelación y el aumento de calor es irregular, si alguna vez habéis descongelado unas lentejas u otras legumbres en el microondas, veréis que por los bordes del recipiente se empiezan a descongelar rápido y el centro mantiene textura de hielo, bien durito. Claro, si yo sigo descongelando, esa parte exterior va aumentando de temperatura y es la que está en contacto con el recipiente. Por lo tanto, si yo sigo descongelando en el microondas, va a aumentar esa temperatura. ¿Cómo lo puedo descongelar? En la cazuela, ya que para obtener un mejor resultado también necesito alcanzar más temperatura que reconstituya esos componentes de las legumbres. En el microondas la verdad es que se puede descongelar prácticamente todo, teniendo en cuenta que después lo vamos a cocinar. ¿Esto por qué os lo digo? Pues por lo que os he comentado antes del aumento de las temperaturas que sirven a los microorganismos para desarrollarse. Cuando tenemos los alimentos en congelación, esas temperaturas no son idóneas, paralizan o incluso en muchos casos matan
a esos microorganismos, pero en algunos de ellos se podrían reactivar o empezar a crecer cuando ese alimento va alcanzando temperaturas idóneas, que serían entre los 20 y los 40 grados. 20 grados a tacto es una temperatura fría, no es una temperatura caliente, y es una temperatura que empieza a ser idónea para el crecimiento microbiano. Si yo quiero descongelar un bloque de carne picada, primero, si es Burger Meat y la he comprado en bandejita, fuera la bandejita, la coloco en un plato o en un recipiente. Después, tengo en cuenta que la temperatura debe ser la mínima, temperaturas de descongelación que vayan progresivamente descongelando. Si el bloque es muy grande, voy vigilando cada cierto tiempo y retiro del recipiente las partes que ya estén descongeladas para evitar que se sigan sobrecalentando, y sigo o mantengo en la parte que esté todavía congelada en esas temperaturas de descongelación, esa potencia realmente del microondas, así hasta que yo tenga toda la carne descongelada, pero no la dejo allí a la minutos y minutos y minutos, porque me puedo encontrar, cuando llegue a sacarla, con que la mitad de la carne, la parte exterior, está cocinada, y en este caso como si estuviese cocida, y además se queda dura. Y si yo después quiero preparar unas albóndigas o unas tortitas de carne, no me van a dar ningún buen resultado, porque esa carne se me va a quedar seca y dura. Así que ir sacando partes que se vayan descongelando. Lo mismo con las legumbres, ¿eh? Podéis ir sacando del recipiente aquello que va quedando más líquido. En el caso de los pescados, podríamos decir que la descongelación en el microondas no nos da muy buen resultado, con lo que si nos hemos acordado de sacar con antelación, mejor lo dejamos para el día siguiente. En ese momento lo sacamos y lo programamos para cocinar al día siguiente, ya que ahí sí que corremos el riesgo de que cambie el sabor, la textura, la apariencia de los pescados, con lo cual no merece la pena descongelarlos en el microondas, o al menos para mi gusto. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.